análisis es exhaustivo en qué se está gastando el dinero la empresa. Porque uno en muchas ocasiones uno se encuentra en las asesorías que le dice a uno el empresario, profe, yo vendo, y no veo dónde está la plata. Y no veo dónde está el dinero. No veo dónde está la mía. Y resulta y sucede que en muchas ocasiones, como no tienen presupuestado un salario, porque esa es otra de las situaciones que encuentra uno con los empresarios, es que no se determinan un salario, ¿cierto? Y como no se determinan un salario y como nunca hacen un presupuesto personal para determinarse un salario, entonces empiezan a sacarle plata, dinero a la empresa para gastos personales o los famosos gastos hormiga, y en ningún momento identifican en qué se están gastando el dinero. Entonces es importante que a través de proyectar bien ese flujo de efectivo, ahí determinemos información y plasmemos en el papel cuáles son esos rubros en que me estoy gastando el dinero, el que me estoy gastando el cash. Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar muy bien en esos presupuestos y analizar qué tanto estoy cumpliendo con la ejecución de ese presupuesto de gastos. Estoy gastando por encima de lo presupuestado, estoy al mismo nivel de lo que presupuesté o estoy por debajo del presupuesto que determiné de gastos. ¿Cuál es otro de los objetivos del flujo de efectivo? Reportar flujos de efectivo pasados para generar pronósticos. Quiere decir que las empresas deben de empezar a trabajar con información histórica. Es decir, en periodos pasados, cómo se ha comportado el flujo de efectivo en la empresa, con el objetivo de empezar a mirar hacia el futuro, cómo va a ser ese crecimiento. Adicional a eso, también hay que tener en cuenta, cuando yo proyecto esos flujos de efectivo, tener en cuenta algunas variables macroeconómicas, algunos comportamientos de la economía y del mercado. Entonces uno podría pensar en estos momentos de pandemia, de cómo puedo empezar yo a proyectar esos flujos de efectivo para el próximo año. Quiere decir que ya está tarde, para el próximo año, de acuerdo a las previsiones que tiene la economía, las variables macroeconómicas actuales, que se está proyectando que el decrecimiento de la economía para el 2020 va a ser aproximadamente por ahí del 7%, de que la inflación va a estar, el índice de precios al consumidor va a estar por allá como la inflación va a estar como en el 1 punto y algo, diferente a la que se tenía proyectado, que era como el 3. Adicionalmente, cómo se está comportando el mercado en cuanto al consumo, en cuanto a la comercialización de los productos. Vemos ahora que todo es a través de redes sociales, plataformas, comercio electrónico, etc. Entonces, cuando mi empresa vende todo por medios electrónicos, entonces la plata está entrando a una cuenta que en muchas ocasiones puede ser la cuenta personal o puede ser la cuenta de la empresa. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de ese efectivo que está entrando? Al menos más que todo, pues como las personas naturales que de pronto no tienen que declarar y empiezan a ver todo ese dinero ahí en la cuenta, y si no tengo bien determinado ese presupuesto de gastos, entonces voy a tener problemas después en el momento por el no manejo muy sano de todos esos recursos que están entrando a la empresa. Entonces, hay que tener en cuenta en la proyección de los flujos de efectivo
ese comportamiento anterior en la empresa. Obviamente estamos en un año atípico, estamos en una época atípica. El presupuesto que se tenía, por decir algo, de los años 2018, 2019 ya no va a ser como, ya de pronto no va a pesar mucho, pero el del 2000, con respecto al del 2020 y lo que puede pasar en el 2021. Todos sabemos que mientras no haya una vacuna, pues los indicadores pueden seguir supremamente bajos, obviamente para algunos y no para algunas empresas, aunque no necesariamente para todas. Otro objetivo del flujo de efectivo es determinar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones. ¿Obligaciones con quién? Con terceros, bancos, proveedores, accionistas, etc., etc., etc. Entonces, cuando yo proyecto esos flujos de efectivo, yo tengo que tener en cuenta cómo voy a hacer, de dónde va a salir el dinero, qué capacidad va a tener la empresa para hacer frente a todas esas obligaciones que constantemente tiene la empresa. Proveedores, empleados, accionistas, bancos, etc., etc., etc. ¿Para qué sirve también? ¿Cuál es otro de los objetivos del flujo efectivo? Ayudar a tomar decisiones relacionadas con inversiones. Inversiones pueden ser de corto plazo. Cuando en algún momento exista un excedente de efectivo. Es decir, me sobró plata. El efectivo que entró durante el periodo fue suficiente para cubrir todos los gastos y quedó dinero adicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con ese efectivo disponible? Voy a invertir, voy a reinvertir, me lo voy a gastar, va a ser para gastos suntuarios, etc., va a aumentar dividendos, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese excedente de efectivo en la empresa? Hay unos factores que obviamente perjudican o dañan el flujo de efectivo de la empresa, ¿cierto? Disminuyen el flujo de efectivo en la empresa. Entonces, uno de esos factores que dañan el flujo de efectivo en la empresa son las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, a usted le hacen un pedido, usted entrega el pedido, factura, y resulta y sucede que ese pedido tiene esa cartera o esa cuenta por cobrar, se pactó en un periodo entre 30 y 90 días. Durante ese tiempo, ¿qué pasa con el efectivo? Pues obviamente está congelado. Pues sí, vendí mucho o vendí poco, vendí, pero vendí a crédito, ¿cierto? El dinero está por allá, en otra mano, y no lo tengo yo. No puedo disponer de él. Y resulta y sucede que mis costos y gastos fijos, la nómina, el arriendo, etc., eso continúa. Yo no puedo llegar y decirle al dueño del local, ve, este mes no te puedo pagar el arriendo porque es que estoy vendiendo a 60 días y no me pagan hasta dentro de 2 meses. Entonces usted me da una esperita. Negativo el civil. Lo mismo sucede con los servicios públicos, por ejemplo. Usted sabe que PM al segundo mes suspende los servicios, ¿cierto? Entonces, un factor que daña ese flujo de efectivo es las cuentas por cobrar, ¿cierto? Yo vendo hoy, pero la plata entra mañana. Vender no significa tener dinero en el banco. ¿Qué es recomendable? Hacer un plan de efectivo, obviamente, para teniendo en cuenta exactamente cuándo va a llegar esa plata al banco, cuánto va a llegar esa plata a mi cuenta, ¿cierto? Si a mí me pagan a 30 días, vendo hoy y dentro de 30 días me pagan, o dentro de 60 días, entonces me tengo que devolver. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿De dónde voy a sacar el efectivo para cubrir esos gastos que estoy incurriendo
durante ese periodo normal, ¿cierto? Yo vendo hoy, la plata entra mañana, pero tengo que pagar el arriendo hoy, tengo que pagar los servicios hoy, tengo que pagar la nómina hoy, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Recomendable, hay que hacer un buen planteamiento, una buena proyección de ese efectivo y empezar a mirar, tener por allá ese colchón, tener como se me fue la palabra, tener esa previsión por allá de capital de trabajo, tener dinero a la mano para pagar todos esos gastos de hoy, sabiendo que la plata me entra después, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas cuentas ya no dependen de la liquidez, de acuerdo a los ingresos de la empresa. Otro factor, el inventario. El inventario no figura ni en el estado de pérdida ni en el de ganancias. ¿Cuándo empieza a figurar? Cuando se factura el producto, ¿cierto? Mientras tanto, ese inventario no aparece en el estado de pérdidas y ganancias. La gestión de los gastos de inventario se complica cuando las ventas crecen, ¿cierto? Entonces, ojo con ese inventario. Las políticas de las empresas en los últimos años ha sido de mantener un inventario mínimo, porque el tener ese inventario en bodega significa tener plata quieta y tener espacio ocupado. Entonces, una posible solución tiene que ver, hay que empezar a deshacerse de ese inventario. Ese inventario hay que volverlo dinero, hay que volverlo efectivo. Un producto almacenado cuesta mantenerlo en bodega y cuesta porque está ocupando un espacio y obviamente porque no estoy recibiendo dinero por ese inventario. Entonces, en la medida de lo posible hay que mantener unos inventarios muy mínimos. Otro factor que daña el flujo de efectivo es pagar de contado, ¿cierto? Entonces, pagar de contado puede afectar mis finanzas. Si tú tienes que esperar para cobrar una cuenta, lo normal sería es que tus proveedores también lo hagan, ¿cierto? Entonces, muchas veces, en la medida de lo posible, ¿qué puedo negociar yo con proveedores, ¿cierto? Para que me den un placito. Así como cuando yo vendo a crédito, ¿cierto? 30, 40, 45 días, ¿cierto? La empresa, la plata, el dinero no entra, o sino que entra después. ¿Qué puedo hacer yo como para compensar eso? Es decir, que si yo vendo a crédito, pues tener la posibilidad de comprar a crédito, ¿cierto? Y si la posibilidad, si los plazos de venta de compras a crédito son mayores a los plazos de ventas a crédito, pues sería mucho mejor, ¿cierto? Puedo mantener más liquidez en mi empresa. Entonces, si puedo hacer negociaciones con proveedores y tratar de pagar a crédito, pues sería muy bueno. Puedo tener posibilidades de mantener más flujo de efectivo en la empresa. Otro factor es gastar antes de recibir, y de eso sí que somos expertos nosotros los latinos. Por eso somos el quinto país más feliz del mundo. Nos gastamos la plata antes de recibirla. Entonces la prima de Navidad va a entrar 15 días antes, y ya la debemos, ¿cierto? En muchas ocasiones ocurre también con las empresas, con los empresarios. Hacen un negocio, la plata no ha entrado, pues ya me la gasté. Desconfía al máximo de las promesas de pago. El dinero no puede contabilizarse en la caja hasta que no esté ahí, ¿cierto? Entonces muchas veces empezamos a sacar de otra parte para gastármelo pensando de que eso va a entrar. ¿Y si no entra, qué? ¿Cierto? Si llega el cliente y me dice, venga, es que yo tenía pensado pagarle esta factura hoy, pues no la puedo pagar completa, le pago la mitad, ¿cierto? Entonces, uno de los mayores obstáculos en el flujo de efectivo es que se hacen proyecciones sobre algo que no existe.
hay que hacer proyecciones sobre la seguridad, es decir, aterrizados a la mayor realidad posible. En pocas palabras, no gaste la plata que no tiene. No se gaste la plata que todavía no entra. ¿Listo? Entonces, miremos cuál es la estructura del flujo de efectivo. En este se presentan cambios en el efectivo procedentes de actividades de operación, inversión y financiación. Esto da como resultado un incremento o decrecimiento en el efectivo durante un periodo de tiempo. Vamos a mirar en la siguiente tabla cómo se puede estructurar el flujo de efectivo. Entonces, dentro del flujo de efectivo encontramos que se deben clasificar los cobros y los pagos en efectivo que realiza una entidad. Y esos cobros o pagos en efectivo que realiza una empresa son producto de actividades de operación, o sea, corresponden a las entradas y salidas de dinero en efectivo procedente pues de sus operaciones diarias. Es decir, a la empresa entra y sale plata, entra y sale efectivo. Por eso dice, entradas y salidas de efectivo procedente de las operaciones ordinarias de la empresa, como recaudo por venta de bienes o prestación de servicios, recaudo de cartera y pago de nómina. Entonces, hay unos ingresos de efectivo provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios en efectivo. Hay entrada de dinero por recaudo de cartera, es decir, hay entrada de efectivo por recaudo de cartera y hay unos salida de efectivo por pagos de nómina, proveedores, impuestos, arriendo, etc., etc., etc. Entonces, hay movimiento de efectivo por actividades de operación normal de la empresa. También hay actividades que hacen parte del flujo de efectivo, que son actividades de inversión. Entonces, corresponden a entradas y salidas en efectivo relacionadas con compra o venta de activos o de inversiones distintas a las inversiones que se clasifican como equivalentes al efectivo. Entonces, por ejemplo, cobro por la venta de propiedades, planta y equipo, es decir, puede entrar efectivo a la empresa producto de actividades de inversión como la venta de propiedades, planta o equipo. Cobro por esa venta de esos bienes. Pago por la compra de propiedades, porque el efectivo es entrada, salida de dinero en efectivo. Entonces, de actividades de inversión, pago por la compra de propiedades, planta y equipo. Pago por la compra de acciones. Desembolso por préstamos a terceras personas. Entonces, eso es actividades de inversión, son salidas de efectivo, entradas o salidas de efectivo. Y por último, movimiento del efectivo producto de actividades de financiación. Entonces, corresponden a las entradas o salidas de efectivo relacionadas con la adquisición de un préstamo por parte de la entidad o aporte de los socios. Entonces, cobro por emisión de acciones, puede entrar efectivo, pagos por préstamos bancarios, sale efectivo, adquisición de préstamos bancarios, entra efectivo, etc. Entonces, esas son las tres actividades por las cuales se mueve el efectivo en la empresa. Uno de los métodos para calcular el flujo de efectivo en la empresa es el método directo. En estas las actividades de la entidad se presentan resumidas por esas categorías de cobros o pagos. Entonces, cobro por ventas de contado, pagos a proveedores, pagos por compra de propiedad o planta. Y esta es más o menos la estructura que tiene el estado de flujos de efectivo. Entonces, tenemos en la A los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación. Entradas y salidas de dinero en efectivo, producto de ventas, de recuperar cartera y de costos y gastos. Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión, compra o venta de activos,
flujo de efectivo procedentes de actividades de financiación, que son las relacionadas pues con la obtención de préstamos, por ejemplo, o aporte de capital de los bienes. Entonces ahí encontramos que en la cuarta línea, donde tenemos incremento de crecimiento neto del efectivo, equivale a, o sea, el incremento o de crecimiento del efectivo o su equivalente es la suma de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación más los flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión más los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación. Esos flujos pueden ser positivos o negativos. Recuerde que estamos hablando desde el efectivo. Entonces, ya podríamos decir que ese crecimiento o decrecimiento del efectivo en un periodo resulta de coger el efectivo equivalente de este año menos el efectivo equivalente del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Ese sería el flujo de efectivo total del periodo. El del año anterior, el del año anterior menos el de este año. Entonces, por eso tenemos aquí como un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo que nos dice: vamos a mirar cuál es el efectivo equivalente al final del periodo. Entonces, ¿qué me dice? Vea, esta empresa tuvo unos flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, es decir, actividades de operación, recuerde, producción o comercialización de bienes y servicios. Entonces me dice que por concepto de actividades de operación, esta empresa vendió 100.000 pesos de contado. Porque recuerde que estamos hablando es del efectivo, aquí no entra las ventas a crédito, porque estamos mirando es cómo se comporta el efectivo, el cash en la empresa. Entonces, el flujo de efectivo procedente de actividades de operación, de compra o venta, nos dice que, vea, hubo unas ventas de contado de 100.000, llámelo 100.000 millones, 100 millones, como lo quiera. Adicionalmente, dentro de las actividades de operación normales, obtuvo 47.000 por concepto de recaudo de cartera. Entonces, en condiciones normales, vendió 100.000, recaudó cartera por 47 y resulta y sucede que realizó unos pagos. Esos pagos son a proveedores, pueden ser proveedores de servicios públicos, de arriendo, etc., etc., etc. Entonces, vendió 100 de contado, recaudó cartera por 47 y hubo unos egresos de efectivo o unas salidas de efectivo por valor de 7 pesos. Eso quiere decir que el flujo de efectivo neto de actividades de operación, para el ejemplo, fue de 77.000 pesos. 10 más 47 menos 70 da 77. Listo. Adicionalmente, dentro de este método directo encontramos flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión. Resulta y sucede que para este ejemplo, la empresa vendió unas propiedades, puede ser que haya vendido unos activos en 120.000, ¿cierto? Entonces, flujo neto de efectivo de actividades de inversión, de inversión, fueron 120.000 pesos. Listo, continuamos. Vamos a mirar de dónde también puede provenir el efectivo. Efectivo procedente de actividades de financiación. Pues obviamente aquí no hubo un ingreso por actividades de financiación, sino lo que se hizo fue un pago de dividendos, ¿cierto? Actividades de financiación, los accionistas al inicio de la empresa invirtieron un capital y resulta y sucede que al final del periodo pues la empresa dio unas utilidades y de acuerdo a esas utilidades se pagaron unos dividendos a los accionistas, entonces salió efectivo por concepto de 15.000. Entonces el flujo de efectivo neto de actividades de financiación fue negativo porque salió plata. Al final vamos a mirar qué pasó con el incremento neto de efectivo, incremento o disminución del efectivo o su equivalente durante el periodo.
Entonces, el flujo neto de actividades de operación dio 77, más el flujo neto de actividades de inversión fue 120, o sea que llevamos 197, menos 15.000 que salieron del flujo neto de actividades de financiación, es decir, ahí no salió cash, ahí no entró cash, sino que salió, sino que hubo un pago de dividendos en efectivo de 15.000, entonces quiere decir que la empresa tuvo un incremento neto de efectivo de 182 pesos. Un positivo de actividades de operación, un positivo de actividades de inversión y un negativo de actividades de financiación porque se pagó dividendos en efectivo. ¿Cuánto quedó en efectivo durante el periodo? 182.000 pesos. Pero resulta y sucede que del periodo anterior, o sea, con lo que se inició al inicio del periodo, con lo que se inició en el comienzo del periodo, habían 50.000. Entonces, el equivalente al efectivo al final del periodo es el incremento de disminución de 182, más un saldo que traía en efectivo del periodo anterior. Entonces, al final de este periodo, la empresa tiene un equivalente en efectivo de 232.000 pesos. ¿Qué puede ocurrir? Que durante el periodo no hubo flujos de actividades de inversión o puede ser que no hubo flujo de actividades de financiación. Puede ser que solo se presentaron flujos de efectivo de actividades de operación de la empresa. Pero este es el método directo para definir y determinar cuál es el flujo de efectivo de la empresa. Recuerda, estamos hablando de flujo de efectivo, no estamos hablando de flujo de caja, estamos hablando de flujo de efectivo, cash, money, ¿cierto? Con que va a contar la empresa durante el periodo o con lo que quedó la empresa al final del periodo, ¿cierto? Recuerden que el estado de resultados me dice, de utilidad o pérdida, pero si esa utilidad o pérdida del ejercicio está en las cuentas por cobrar, por ejemplo, entonces, o está en los inventarios, entonces sí ya es más complicado. Es decir, ahí ya no tendríamos posibilidades de cumplir con las obligaciones normales de la empresa porque tendríamos dificultades, no tendríamos el suficiente efectivo como para cumplir con todas nuestras obligaciones. Entonces, hasta aquí pues sería el tema que se tenía preparado para hoy con respecto al flujo de efectivo de la empresa, ¿cierto? Es el manejo del cash, manejo del efectivo, para lo cual hay que tener en cuenta varias variables. Ojo con las ventas a crédito. Si tengo ventas a crédito, tengo que tener un buen departamento de cartera para recuperar cartera. Tengo que tener muy bien definido qué porcentajes de esas ventas son a 30, 60, 45, 90 días, porque para eso necesito determinar cuál es mi capital de trabajo, es decir, ese cash, ese dinero en efectivo para cumplir con todas mis obligaciones. ¿Listo? No sé si hay dudas, inquietudes, comentarios. ¿Algún empresario tiene una pregunta? Buenas tardes. Para saber los intereses que, por ejemplo, se pagan, los intereses por préstamos, o sea, por cuentas por pagar, y si hay en algún momento se diferencia lo que son los desembolsos que son fijos y los que son variables, o cómo se ve eso ahí. Gracias. De todas formas, como se mostró en la presentación, recuerde que dentro de los flujos de efectivo procedente de las actividades de operación, ¿cierto? Ahí no solamente se incluye como pago a proveedores, como decíamos ahí, es que un proveedor no necesariamente es la empresa que me vende mercancía, que me vende materias primas. Un proveedor son otro tipo de empresas, por ejemplo, EPM es un proveedor de la empresa. ¿Qué le provee EPM a la empresa? Los servicios públicos, la energía,
el acueducto y el alcantarillado. Un proveedor, entre comillas, son mis empleados. ¿Qué me proveen? Mano de obra. Y a ellos hay que pagarles, ¿cierto? Entonces, en este proceso del flujo de efectivo, yo tengo que tener muy en cuenta cómo voy a manejar, qué cantidad de efectivo voy a tener en mi empresa para cubrir todas esas obligaciones que pagan en efectivo, ¿cierto? El salario se paga en efectivo, ¿cierto? A EPM hay que pagarle en efectivo o en su defecto puede ser que se pague en cheque, ¿cierto? Pero el cheque es dinero, ¿cierto? Los intereses de los préstamos también, ¿cierto? Podríamos decir que esos son ese efectivo que tengo que tener en cuenta y que hace parte de las actividades normales de operación de la empresa. Entonces, dentro de esas, cuando estoy proyectando ese flujo de efectivo que tengo que tener en cuenta, las ventas de contado de la empresa, qué tanto voy a recaudar de carteras de acuerdo a si vendo o no a crédito y obviamente los pagos que le tenga que hacer a mis proveedores de mercancías, de materias primas, pero también a los otros proveedores que necesita la empresa, tengo que comprar papelería, tengo que pagarle al Estado los impuestos, etc., que todo eso hay que pagarlo pues como en efectivo. ¿Listo? Gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Algún otro empresario tiene alguna inquietud, alguna duda para preguntarle al consultor Gustavo? De pronto sobre situaciones que estén enfrentando en la empresa. Parece ser, compañera, que no. No fue claro, ¿no? Sí. Sí, adelante. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, no hay más inquietudes, creo que podemos dar por terminada la charla de hoy. Gustavo. Sí, pues si de pronto no hay ninguna otra inquietud, pues por aquí en el chat están diciendo que muchas gracias, don Gustavo, muy aportativa la información y pienso yo pues de que si no hay alguien más que quiera compartirnos como sus inquietudes, entonces yo pienso que podemos dar como por terminada esta charla con expertos. Pues creo que esta semana, el miércoles, los invitamos para la próxima, que ya les estará llegando pues como a sus correos o a sus WhatsApp de contacto la respectiva invitación a la charla. Creo que es el próximo jueves. De todas formas, ahí les estarán verificando pues en sus contactos cuál es el tema que se va a tratar y por aquí los esperaremos. Muy bien, muchas gracias, don Gustavo, muy amable. Tocayo, con mucho gusto, por aquí estamos a la orden. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Feliz tarde para todos.